el patrimonio de familia inembargable y la afectación a vivienda familiar. Son dos figuras utilizadas para proteger el patrimonio y especialmente la vivienda familiar de acreedores. Estas tienen algunas diferencias que pueden ser relevantes a la hora de elegir una u otra figura. El patrimonio de familia inembargable tiene como finalidad proteger la vivienda de la familia, es decir, el bien donde habita la misma, haciéndolo inembargable. No se trata de proteger todo el patrimonio o todos los bienes de una familia, sino el inmueble donde reside. Por su parte, la afectación a vivienda familiar cumple dos funciones importantes que son proteger la propiedad del bien al convertirlo en inembargable y proteger los derechos del cónyuge o compañero permanente no propietario. Regulación. El patrimonio de familia inembargable es una figura creada por la Ley 70 de 1931, que luego fue modificada por la Ley 495 de 1999 y reglamentada por el Decreto 2817 de 2006, hoy compilado en el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. A su vez, la Ley 861 de 2003 regula la constitución del patrimonio de familia inembargable sobre el único bien inmueble urbano o rural perteneciente a la mujer o hombre cabeza de familia. Por su parte, la afectación a vivienda familiar está regulada por la Ley 258 de 1996, que fue modificada por la Ley 854 de 2003. ¿Sobre qué bienes recae y su valor? Ambos gravámenes son aplicables exclusivamente sobre bienes inmuebles. El patrimonio de familia inembargable puede recaer sobre los bienes inmuebles sociales o propios de cada cónyuge o compañero permanente, ya sea uno o varios, cuyo valor, según el avalúo catastral, no supere los 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes en total. A diferencia del anterior, la afectación a vivienda familiar recae únicamente sobre el bien inmueble donde habita la familia, sin importar su valor, es decir, sin límite de cuantía. Además, dicho bien debe ser social, ya sea adquirido por uno o ambos cónyuges o compañeros permanentes. Requisitos. Para que un bien sea protegido bajo la figura de patrimonio de familia inembargable, se deben seguir estos requisitos. Que el inmueble que se afecta sea de propiedad de la persona que solicita dicha protección, que el valor catastral del inmueble no supere los 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que no tenga ninguna limitación al dominio, que no esté grabado con censo o anticresis ni con hipoteca, que se encuentre libre de embargo. Para que un bien sea protegido bajo la figura de la afectación a vivienda familiar, se deben cumplir estos requisitos: que sea utilizado para vivienda, que haya un matrimonio o unión marital de hecho, que el cónyuge tenga la propiedad total del inmueble, no tener otros inmuebles con afectación a vivienda familiar, inscribir en la Oficina de Registros Públicos. Beneficiarios. El patrimonio de familia inembargable se constituye en favor de la pareja e hijos menores de edad, mientras que la afectación a vivienda familiar beneficia única y exclusivamente a la pareja. Constitución. En cuanto al patrimonio de familia inembargable, se hace mediante escritura pública, puede ser voluntaria, facultativa u obligatoria. El procedimiento para realizar esa protección es el siguiente. Primero, esta solicitud se puede realizar ante el notario del lugar en donde se encuentre ubicado el bien, identificando el bien. Segundo, se deberá hacer una manifestación bajo gravedad de juramento en la cual el titular o del bien inmueble acredite que la constituye para favorecer a los beneficiarios, que a la fecha no tienen vigente otro patrimonio de familia y que existen o no acreedores que pueden verse afectados con la constitución de esa limitación. Tercero, los documentos que se deben acompañar con la solicitud son los siguientes: certificado de libertad y tradición del inmueble, avalúo catastral, registro civil de matrimonio, si aplica, registro civil de nacimiento con anotación de la existencia de la unión marital de hecho, registro civil de nacimiento de los hijos menores. Este gravamen, para que tenga validez, debe ser registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos. Continuando con el tema, constitución de la afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar se hace mediante escritura pública, de forma voluntaria, siendo necesaria la firma de ambos cónyuges o compañeros permanentes tanto para su constitución como para la cancelación. Para que la afectación a vivienda familiar surta efectos legales, es requisito inscribir la escritura en que se constituye en la Oficina de Registros Públicos. Documentos requeridos para la afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar se hace por medio de escritura pública, por lo cual se deben allegar a la notaria los siguientes documentos: certificado de libertad y tradición del inmueble, copia de la escritura en la que conste la propiedad del inmueble, fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los cónyuges. Efectos. Ambas figuras tienen como principal efecto que de manera automática el bien o los bienes afectados queden excluidos del derecho de los acreedores, queriendo decir esto que el bien no es objeto de afectación de medidas cautelares de embargo y secuestro, ni sometido a un remate para el pago de una deuda. Sin embargo, con respecto a la afectación a vivienda familiar, existe una excepción a dicho efecto de inembargabilidad.
No hay excepción para la inembargabilidad con respecto al patrimonio de familia inembargable. Por el contrario, existe excepción a la inembargabilidad de la afectación a vivienda familiar en los siguientes casos. 1. Cuando se trate del acreedor que prestó el dinero para la adquisición de la vivienda. 2. Cuando la creencia o crédito se adquiere para hacer mejoras o reparaciones al bien afectado. 3. Cuando se trate de los acreedores por deudas adquiridas antes de constituir la afectación. Oponibilidad. Ambas figuras son oponibles ante terceros, desde el momento en el que se materializa el registro del gravamen en la Oficina de Instrumentos Públicos y que, por consiguiente, aparece en el certificado de libertad y tradición. Efectos de la disolución del vínculo. En el caso del patrimonio de familia inembargable, la disolución del vínculo entre cónyuges o compañeros permanentes no perjudica a la figura, dado que ésta está destinada a la familia. Por el contrario, en el caso de la afectación a vivienda familiar, la disolución de dicho vínculo la afecta, implicando la cancelación, ya que ésta beneficia exclusivamente a la pareja. Cancelación. El patrimonio de familia se puede cancelar de dos maneras, puede ser ante notaría o ante un juez. Si la totalidad de los beneficiarios son adultos y no tienen ninguna limitación que requiera una protección especial, con una escritura pública ante notario se podrá cancelar el patrimonio. Cuando existen todavía menores de edad que sean beneficiarios del patrimonio de familia, se debe iniciar un proceso judicial ante un juez de familia y él decidirá mediante autorización judicial si se puede sustituir el mismo. Para poder cancelar el patrimonio de familia en ambos escenarios se deben presentar los siguientes documentos: la fotocopia de cédula de quien figura como propietario, el registro civil de los hijos que sean mayores o menores, escritura de la adquisición del inmueble y certificado de tradición y libertad. Cuando existan menores de edad, siempre se debe especificar el motivo por el cual se desea hacer la cancelación, así como también presentar las pruebas que garanticen que los menores no quedarán desprotegidos. ¿Cómo se puede cancelar la afectación a vivienda familiar? A través de escritura pública. En cualquier momento, ambos cónyuges o compañeros permanentes pueden decidir de mutuo y libre acuerdo levantar la afectación que recae sobre su vivienda. Los cónyuges o compañeros permanentes deberán acudir a una notaría de la circunscripción donde se encuentre ubicado el inmueble y ejecutar el trámite, ya que se requiere la firma de ambos. ¿Qué deberán llevar? La fotocopia de los documentos de identidad de ambos, copia de la escritura pública que certifica la propiedad, copia de la escritura pública que certifica la constitución a vivienda y el certificado de tradición y libertad. Deberán dirigirse a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente a la ubicación del inmueble para que la escritura pública sea inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria del bien. Otra forma para proceder para realizar la cancelación de la afectación a vivienda familiar es por vía judicial. Cuando uno solo de los cónyuges o compañeros permanentes desea hacer la cancelación, quien esté interesado deberá acudir ante el juez de familia de la circunscripción donde está ubicado el inmueble para solicitar el levantamiento de la afectación. Pero solo en los siguientes casos procederá la solicitud. Cuando se demuestra que la familia vive en un hogar distinto al afectado con la medida. Cuando una autoridad competente decrete la expropiación del inmueble o se le decrete la existencia de una obligación tributaria o contribución de carácter público. En este caso, el dinero que reciba la familia como indemnización debe ser igual al valor del inmueble expropiado y debe ser entregado en su totalidad antes de que se haga efectiva la expropiación. Cuando judicialmente se ha declarado ausente uno de los cónyuges o compañeros permanentes, cuando se disuelva la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho, y por último por cualquier otro motivo que el juez considere justo. Ahora las diferencias entre patrimonio de familia inembargable y afectación a vivienda familiar. Estas son dos figuras independientemente con fines similares, que es la protección al patrimonio de familia, pero tienen unas diferencias relevantes que son: no puede constituirse patrimonio de familia sobre un bien inmueble sobre el cual se encuentre embargado. En cambio, en la afectación a vivienda familiar es posible que antes de que ésta se constituya el bien haya estado hipotecado con anterioridad. Otra diferencia es el patrimonio de familia subsiste después del divorcio, a favor del cónyuge sobreviviente, aun cuando no tenga hijos. Muertos ambos cónyuges, subsiste a favor de los hijos menores. En cambio, la afectación a vivienda familiar se extingue por la muerte de uno o ambos cónyuges. Y por último, una otra diferencia relevante es que el patrimonio de familia no puede ser hipotecado ni agravado de ningún modo. En cambio, un inmueble con afectación a vivienda familiar sí puede ser hipotecado con la firma de ambos cónyuges.